Uf, vaya semanita. Ya, madre mía. Vaya semana ha sido, chicos. Porque bueno, como les dije, esta semana me tocó doble cinta de Marvel. Ayer fui a ver la de Thunderbolts, en el momento que estoy grabando esto hoy domingo. Ayer sábado fui a verla y ya tienen pues mi opinión. Pero la película que les voy a hablar hoy en día, pues tras dos películas más o menos, o podría decirse malillas o malas, en el peor de los casos, después de criticar dos películas así de más o menos malas, finalmente hay veces que hay que tomarse un respiro, ¿no? Como actualmente está pasando con Marvel, ¿no? Que dicen que Marvel revivió, Marvel murió, Marvel revivió, lo que sea, infinitamente como sea. Pues el día de hoy voy a contarles de una peli que últimamente no veo a mucha gente hablar de ella y me parece un crimen, porque si les voy a ser sincero, a pesar de tener muchos recuerdos con respecto a todo lo que he visto de Marvel, si hablamos del canon del universo cinematográfico, y es que para mí, y creo que también para muchos, Capitán América, el Soldado del Invierno, es de lejos la mejor película del UCM. Y hoy quiero decirles el por qué siento que esta película es la mejor de todas. Mejor que Infinity War, mejor que Endgame, todo. Mejor que todas las pelis que han salido de Marvel. Y eso es muy curioso, pero ya voy a hablar de ello cuando toque. Así que, chicos, sean bienvenidos a una nueva crítica de Isa 14 Vince al canal. Esta semanita estuvo muy modita, no solamente en el contenido de Friki, sino que también en mi vida personal, porque esta semana, junto con la otra, se vienen momentos muy pesados. Así que necesito estar vivo. Así que empezamos con la crítica. Bueno. Ahora sí vamos a empezar. Capitán América, El Soldado del Invierno es la segunda película en solitario del personaje de Capitán América, estrenada en el año 2014, siendo la una de dos. En este caso, teniendo el debut bajo la dirección de los famosos hermanos Russo, que muchos ya reconoceríamos como los directores a futuro de Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Endgame, y recientemente serán los directores de Avengers Doomsday y Secret Wars, que actualmente digamos que no están como en su buen momento, ya que últimamente sus pelis independientes fuera de Marvel han sido muy medio criticados por ahí, hay algún que otro salvable. Por ejemplo, la más reciente que tienen estos directores, esta Estación Eléctrica, si mal no me equivoco se llama, de Netflix, ha sido duramente criticada y es considerada la peor película de los directores, así que pues no la he visto yo todavía, aunque he escuchado muchas cosas malas, así que pues ahí habría que verlo, pero bueno, volviendo. Capitán América 2 es la secuela que si ya la primera era buenísima, aquí lo han elevado hasta decir no solo una joya, sino que también sin duda alguna de las mejores que ha sacado el universo cinematográfico hasta la fecha. Y de lejos para mí yo creo que es la mejor. ¿El por qué? Porque siento que está bien hecha, no presenta tantos fallitos, sí tiene algún que otro pequeño fallito, o mejor dicho, una que otra conveniencia, pero eso ya hablaré más un poco a detalle. Así que nada, yo creo que para ser la primera película de los hermanos Russo en el UCM, ha estado así, increíble. Y créeme que a día de hoy, hasta incluso la historia es buenísima para una temática como lo es de agentes, secretos oscuros, acción bien manejada y todo lo demás. Tiene una increíble dirección, tiene una increíble escritura, pero ahora sí vamos de lleno. ¿Qué es lo que nos trae Capitán América 2, El Soldado del Invierno? Pues vamos de lleno con la historia. Pues aquí está la sinopsis, que me parece que está bien, aunque no me convence mucho, pero bueno, en fin.
Tras los devastadores acontecimientos vividos en Nueva York, tras los eventos de los Vengadores, el superhéroe vive tranquilamente en Washington DC como un soldado y al mismo tiempo agente de SHIELD, intentando adaptarse al mundo moderno, porque ya saben, él recientemente tras los eventos de Capitán América 1 lo descongelaron tras más de 70 años. Y pues en los Vengadores al regresar se empezaba a medio a adaptarse, porque después tuvo que pelear una nueva guerra, pero esta vez con la guerra con el ejército de los Chitauri liderados por Loki. Pero bueno, sin embargo, cuando un colega, que en este caso es Nick Fury, que va a ser también un parte fundamental de la historia, es amenazado, Roger se ve envuelto en una trama de intrigas donde involucran al antagonista principal de la cinta, el mismísimo Soldado del Invierno. Si lo que tengo que decir de la historia es que a pesar de sonar muy sencilla, créame que la escritura es lo que hace que la historia sea memorable, que la historia sea más interesante, porque no es una simple historia de que hay un nuevo enemigo y tal, porque aquí los hermanos Russo quisieron utilizar la temática de secretos oscuros, misterios, giros de guión inesperados, acción increíblemente bien realizada y una increíble escritura tanto de la historia como de los personajes. Y por eso para mí, yo junto con Civil War, yo considero que son de las mejores historias, aunque Civil War tiene mucho de qué hablar a futuro, porque sí tengo entendido que Civil War no a todos les gustó. Y es entendible porque muchos esperábamos que, por ejemplo, Civil War hubiera sido el evento parecido al de los cómics, pero no llegó a eso. Pero El Soldado del Invierno pues adapta uno de estos arcos increíbles del Capitán América de los cómics, donde aparece este dichoso soldado, obviamente teniendo sus pequeñas diferencias por respecto a detalles, porque, pues bueno, porque una cosa es que la historia te la pone muy fácil, pero cuando ves la peli literalmente como que ya empiezas a notar de que no solamente es una historia de un superhéroe deteniendo a un villano, un antagonista, sino que también descubriendo, pues, como dije en un principio, secretos y cosas así, donde por ejemplo por muchos años no se esperaba de que SHIELD, la compañía que supuestamente se dedicaba a la seguridad mundial a pesar de ser una organización secreta, todo este tiempo SHIELD era Hydra, a las sombras. Y el hecho de cómo ver que hay agentes, trabajadores, hasta incluso secretarios que siguieron el mandato de Hydra en las sombras, porque esto fue llevado a cabo por por la mano derecha de Red Skull, Arvin Sola, el personaje que salió en la primera película, porque sí, este personaje fue el que movió los hilos y el que hizo que todo el destino de SHIELD se convirtiera en una nueva Hydra en secreto. Y ese toque de misterio y al mismo tiempo el hecho de silenciar a aquellos para que esto no salga a la luz, como por ejemplo utilizar al antagonista, el Soldado del Invierno, que esto también provoca un giro argumental que me impactó en su momento, porque resulta de que el Soldado del Invierno era nada más y nada menos que Bucky, así es, el que supuestamente había muerto en la primera película, pero no, sobrevivió a la caída del tren, lo cual me parece un poco raro, pero con la consecuencia de que perdió su brazo izquierdo, y de ahí Hydra, o más bien parte de SHIELD, que estaba liderado por Sola, encontraron a Bucky, le experimentaron con él, le borraron un poco sus memorias y obviamente lo convirtieron en una máquina de matar, que esta trama lo van a ir pues expandiendo un poco más en la siguiente película del Cap, que es la de Civil War. Porque Civil War igualmente va a girar un poco más en torno al Soldado de Invierno, aunque no que sea la historia principal, pero sí más o menos tomando los hilos. Pero en esta peli, con todo lo que se lleva a cabo, yo creo que para mí es sin duda de la mejor historia, no solo la mejor historia del Capitán América en películas en, en solitarias, disculpen, sino que también la mejor historia que se ha hecho en Marvel Studios. Aunque Infinity War también está. Infinity War también me parece una buena historia, pero ahí con unas cosillas, con unos detallitos que ya comentaré a su futuro. Pero para mí, Capitán América, el Soldado del Invierno, tiene la mejor historia hecha en el UCM hasta la fecha. Para mí es una historia
muy interesante, que te mete de lleno, con muchos giros de guión, muchos misterios, muchos secretos. Simplemente yo creo que como se llevó a cabo, y teniendo en cuenta que la peli dura 2 horas 16, si mal no me equivoco, tuvo un, tuvo un increíble manejo de historia. Así que para mí, yo creo que la historia es para mí más que excelente para lo que es el UCM. Así que para mí es un 8. La historia es excelente. En cuanto al guión, pues como digo, la historia se vuelve interesante con todo lo que se va llevando a cabo. Para mí la escritura igualmente me parece excelente, pero sí que he notado que tiene alguna que otra pequeña conveniencia por ahí que hace, como por ejemplo que sacan una pocos cosillas que salen un poco de la nada, un poco de gratis, el hecho de que o a veces hacen las cosas medio fáciles o de sorpresa o que no sorprenden, yo que sé. No sé si me estoy explicando bien, pero como digo, tiene pequeñas conveniencias, no tiene tantos errores y simplemente lo que también, no solo la historia es enriquecida por parte del guión, sino que también los personajes enriquecen la historia, empezando pues por Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans, un personaje que como ya sabemos se intenta adaptar de a poco al mundo moderno, que a pesar de que ya se lleva más o menos ya con respecto a cómo lleva a cabo sus acciones y cosas así, sus misiones, cumplir con su deber, su propósito de mantener a salvo a los civiles y tal. Y como por ejemplo en la primera misión que sale en la película, que era rescatar un barco de SHIELD que está siendo secuestrado por piratas, liderados por Batroc, un villano de los cómics que medio olvidable, pero ya después regresa este personaje más adelante. Pero es un Capitán América que sabe que se preocupa, sabe que quiere completar con su misión sin que nadie salga herido, y lo cual tiene un ideal bastante fuerte, a decir verdad, el Capitán América, lo cual para mí es de los mejores sin duda. Ideales que por cierto también se jugará mucho, ¿cómo se dice? Se jugará mucho un juego en la siguiente película, que es Civil War, por todo, por todo lo que conlleva el tema de la separación, el tomar mejores decisiones y tal, pero en fin. Para mí, Steve Rogers, yo creo que como protagonista para una historia como lo es Soldado del Invierno, para mí estuvo muy a la altura. Y yo creo que siento que sigue estando muy a la altura, y un poco pena un poco triste que más adelante pues sí, sigue siendo líder y tal, pero como que no sé, le dan como un poco, no tanto, no sé qué digo, disculpen. También les traigo porque, bueno, teniendo en cuenta que me tuve que ver una película una que otra seguía, y a veces se me olvidan las cosas, pero en fin. Lo que sí les digo es que Capitán América en esta película estuvo más que notable. Otro personaje que también es notable, Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson, y aunque sí, su peinado no es el que todos estábamos acostumbrados, tiene un peinado pues más liso, más suelto, no tan así, por así decirlo, como los Vengadores, pero oye, las secuencias de acción que ella maneja, la acrobacia y todo, uf. Y también teniendo en cuenta que ella era como una agente doble, porque ella en secreto estaba cumpliendo algunas misiones que le encomendaba de forma secreta a Nick, como por ejemplo cómo se llevó a cabo el tema del proyecto que se iba a llevar a cabo no por SHIELD sino por Hydra en las sombras. Y uff, sigue siendo sublime a día de hoy. Natasha Romanoff sigue siendo sublime. Y bueno, hablando de Nick Fury, Samuel L. Jackson aquí estuvo también imparable, aunque sí que es verdad que no tuvo tanta participación como en las anteriores. Pero igual con los minutos que aparece, porque en realidad es poco tiempo en total como aparece Nick Fury al final de la película, al principio y al final. No sé, pero igual, a pesar de haber aparecido poco, también es un increíble personajazo. Sabe que él estuvo dudando con respecto al proyecto Insight, que es el proyecto que se llevó a cabo por medio de Hydra. Y él obviamente está incluso desconfiando de que fue su mejor amigo, sería considerado el verdadero villano, y ya hablaré de eso.
Pero Samuel L. Jackson estuvo más que notable. Sus escenas de acción igualmente se las hace. Y la escena del final cuando confronta a Alexander Pierce. Uff. Bueno, aunque ya todos tenemos que recordar de dicha escena. Porque ahí en esa escena vimos por primera vez cómo le quedó el ojo debajo del parche. Y recordando eso me acabo de acordar de la cagada que hizo Marvel con esa subtrama del ojo de Nick. Porque, ay, qué carajo le hicieron. Por lo menos, por el momento quedémonos con lo bueno. Pero Nick Fury, personajazo. Pues otros personajes, ahora hablemos del villano, que es Alexander Pierce, interpretado por Robert Redford, que es ni más ni menos que el líder oficial de SHIELD. Y el tipo literalmente juega bastante bien sus dos caras, porque, ok, empieza como un tipo que habla con los comités y cosas así, y piensa que tiene todo... Piensa que está tomando las mejores decisiones, pero luego cuando en la etapa final, cuando se ve medio acorralado, el man literalmente revela que es un maldito desgraciado, no se le puede negar. Y pues yo creo que un personaje como lo es Robert, como lo es Alexander Pierce, yo creo que es también de los mejores villanos que se ha hecho en el UCM. Un villano que no te lo veías venir, no te veías venir del todo, pero obviamente el ocultar esa verdadera personalidad hace que sea muy interesante. Y bueno, el tener que utilizar la mano derecha de Hydra, que en este caso sería el soldado del invierno, que como ya saben, en un principio ya les dije que era Bucky Barnes. Y sí, nuevamente Sebastian Stan vuelve para interpretar este personaje. Y vaya qué tipo de antagonistas se hicieron con el soldado del invierno. Porque sin duda, no solamente el cómo se introduce, la amenaza que representa, el peligro que es, el cómo es tan habilidoso en combate, en el uso de armas y tal, lo amenazante que se vuelve, y la sorpresa que te lleva al saber de que él es Bucky. O sea, te quedas en plan así como en esa escena cuando el Cap le quita la máscara y ve que es Bucky, y todos quedamos así como en plan. Porque como les digo, el guión está muy bien hecho, excelentemente hecho. Tanto la historia como los personajes están muy bien logrados. Y bueno, también destacar que en esta película tuvimos el debut de Anthony Mackie en el UCM, interpretando a Falcon, años antes de convertirse en el nuevo Capitán América, ya saben. Y oye, probablemente algunos, este Falcon podrían encontrarlo medio plano, pero yo lo encontré también un muy buen personaje, muy buen añadido, a decir verdad. Se sabía que ya iba a ser el nuevo compañero del Cap, como pasa en los cómics, tras el lapso de tiempo del congelamiento de Steve. Y a pesar de, nuevamente, tener su pequeña diferencia a los cómics, porque tengo entendido que en los cómics el tema de los trajes, los poderes o las habilidades que tiene Falcon en los cómics es diferente acá, porque aquí utiliza armamento militar especializado en este tipo de soldados que pilotean estas alas. Pero oye, para mí no estuvo nada mal. Para mí estuvo muy bien. Falco estuvo totalmente, increíblemente bien. Y bueno, de otros actores tuvimos el regreso de Hayley Atwell haciendo un pequeño cameo como una Peggy Carter ya avejentada, ya anciana y con pérdida de memoria, lo cual esta escena igual me pegó fuerte. Porque ver a Steve viendo a lo que era su amor en su momento y verla como que ya no era la misma. Aunque Steve no se sienta del todo triste porque sabe que igualmente Peggy vivió una buena vida. Steve, a pesar de sentirse muy apenado por no vivir esa misma como lo vivió Peggy. No sé, pero a mí me chocó un poco. Me pegó un poco. Me pegó un poco esa escena. No por ser mala, sino que era una escena que, wow, pega bastante fuerte. Pero no sé por qué los hermanos Rousseau tomaron esa decisión de que el Cap se quedara en otra línea del tiempo al final de Game. Yo no entiendo por qué hicieron eso. Para mí, yo creo que me pareció muy innecesario, porque arruina mucho lo que estaba intentando plantear aquí, el cómo Steve iba a vivir la vida más actual. Pero eso ya es un tema más adelante. Así que pues bueno. Y bueno, también otro actor que regresa, Toby Jones, que en la primera película interpretó a Alvin Sola. Aquí interpreta
la conciencia de Arvin Sola, que está en una computadora guardada en una base antigua de SHIELD, donde se fundó SHIELD, que fue en el campo de entrenamiento militar estadounidense, donde Steve entrenó para la Segunda Guerra Mundial, en la primera película, que era un búnker ultra secreto, donde ahí se fundó SHIELD con los secretos y tal, y resulta de que de ahí es donde se empezó a plantear lo que sería el futuro plan Insight, el cómo Arvin Solar estuvo viviendo ahí, bueno, la conciencia estuvo viviendo ahí por mucho tiempo, y con lo poco que aparece igualmente se nota que este man ha hecho todo lo posible para que Hydra desde las sombras lograra conquistar al mundo bajo el poder y cosas así. Y casi no hay nada malo. Especialmente, bueno, también tuvimos al actor Frank Grillo, que me hubiera gustado ver más de él porque es un agente que en un principio veíamos que era que iba a ser el otro buen compañero de Steve, pero luego cuando vemos que el tipo estaba totalmente coluido con Hydra, uff. Y no sería su última participación porque luego aparecería por muy poco tiempo en Civil War más adelante, pero yo creo que estuvo muy bien. Para mí todos los personajes cumplen con su papel, especialmente los protagonistas, el villano, el antagonista, algún que otro secundario. Para mí ningún personaje es desperdiciado. Para mí todos trabajan muy bien, la historia está excelente. Como dije, tiene ese pequeño fallito que son pequeñas conveniencias para avanzar en la trama, pero para mí, el guión estuvo más que increíble. Así que para mí, el guión es un 8. ¿Ven cómo me estoy refiriendo de cómo esta película, a pesar de sonar sencilla, te va divirtiendo de lleno con la trama? Pero en fin. Y si sientes que la película la disfrutas de principio, en su primer acto, segundo acto, en el tercer acto, como lo disfrutas bastante bien, hablemos de la narrativa. Porque la narrativa también es sublime. Muy buena, muy bien manejado. Sí que es verdad que he sentido a veces que con el tercer acto en los últimos minutos lo sentí un poco como medio alocado porque había cambios de escena de aquí por allá, la escena de acción aquí y allá. Pero es un detalle mínimo. Para mí la narrativa para mí funciona de forma excelente. Así que para mí yo le voy a dar un 8. Nada que discutir con la narrativa. No es perfecta, porque como dije, tiene ese pequeño detalle de alguno que otro cambio de ritmo o cambio de escena de una o de otra que posiblemente les podría marear un poco, pero para mí se queda ahí. Ahora vamos, la banda sonora, madre mía, la banda sonora sin duda para mí es la mejor de la saga del Capitán América. En este caso tenemos a Henry Jackman, el compositor tanto en esta como para Capitán América Civil War. Y este señor sabe hacer buena música. Aunque yo también le tengo mucho cariño porque este señor también hizo la banda sonora de Uncharted 4. Por si no lo sabían, sí, Henry Jackman hizo la banda sonora de Uncharted 4. Pero la banda sonora que pone aquí, con El Soldado del Invierno, con ese temazo que lo representa como una verdadera amenaza, el heroísmo del Capitán América, las escenas de acción bien manejadas y al mismo tiempo con una increíble música acompañada. Es que nada que decir, la banda sonora es simplemente perfecta para una película como lo es el Capitán América el Soldado del Invierno. La banda sonora, nada que discutir. Y eso de que hasta el día de hoy las bandas sonoras de la fase 2 me siguen gustando, aunque Iron Man 3 sea medio genérica, porque perdió ese estilo siendo más industrial. Todo el mundo oscuro me parecía de las mejores bandas sonoras de la fase 2, pero Capitán América Soldado de Invierno estuvo a otro nivel. No es la única, porque más tarde tanto Guardianes de la Galaxia, Avengers Age of Ultron estuvieron bien. La única que sí me pareció la película que tuvo una banda sonora muy floja fue la de Ant-Man, pero esa ya la haremos más adelante. Así que para mí, banda sonora perfecta, sin duda alguna Henry Jackman sabe hacer música, así que pues para mí es un 10. Muy fuerte totalmente. Y visualmente, el apartado visual igualmente se sigue manteniendo muy bien. Sí, no se nota tantos detalles porque aquí tengo entendido que gran parte de la película fue hecha con efectos prácticos y con un poco de apoyo de CGI, lo cual lo agradezco. Porque prefiero que haya una película que se sienta real,
hay una película que se sienta real, al menos en el live action, que se sienta que está grabado a tiempo real. Como recientemente me pasó con Thunderbolts. Thunderbolts también es una película que trabajó mucho en los efectos prácticos con alguna que otra combinación de CGI. Aunque bueno, el CGI en esa película igualmente flacaba un poco. Pero aquí el CGI está más que mejor trabajado. Para mí, el apartado visual es sobresaliente, totalmente. Sí que hay solamente pequeños detalles que no me convence, que sí se notó que había un poquito que pulir, pero para mí visualmente es un 9. De lleno es un 9. Es brutal visualmente como se ve el Soldado de Invierno. Sí que es verdad que otro detalle que sí le quito un poco de puntos es porque, bueno, teniendo en cuenta que es una película distribuida por Disney, hay alguna que otra pequeña censura. Por ejemplo, hay mucha violencia, hay muchas cosas así, y eso lo respeto. Igualmente hay sangre y tal. Pero sí que, por ejemplo, hay una escena cuando el Soldado del Invierno, cuando estaba haciendo explotar parte del lugar donde estaban los transportes aéreos de SHIELD que iban a apoyar al Capitán América, y el soldado aparece con un lanzacohetes destruyendo todo, granadas, disparos por aquí y por allá, y a un avión, a un man, lo tira a la turbina del avión y literalmente tú sabes que queda molido. Más o menos me recordó a esa famosa escena gore que tuvo la primera película del soldado de Hydra siendo molido por las hélices de la navecita bomba. Creo que muchos ya sabrán a qué me refiero. Aunque esta sí se ve medio censurada, no hay tanta sangre, no hay tanta visceralidad, pero oye, por lo menos agradezco que no sea tan censurada, pero oye, la acción, madre mía. Aunque sí, hubiera sido un poco más creíble, pero oye, no me molesta tanto. Así que pues bueno. Y bueno, recapitulando, tenemos historia, guión, narrativo un 8, banda sonora un 10, apartado visual un 9. Con esto, Capitán América, El Soldado del Invierno del año 2014 se lleva una calificación de un 8.6 de 10. Una película más que excelente. Hasta el momento es la película que tiene la mejor nota en el UCM, al menos para mí, en la sección de críticas A. Así que bueno, chicos, yo no tengo nada más que discutir. Para mí es una película excelente en todos los sentidos. Sin duda para mí la mejor de todo el UCM, porque junto con Infinity War, la primera de Los Vengadores, la tercera de Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Iron Man 1, a pesar de ser sencilla, es importante porque fue la película que dio inicio al UCM, pero en fin. Así que nada, chicos, esta ha sido la crítica de Capitán América Soldado de Invierno. Me gustaría saber qué es lo que recuerdan de esta secuela. Si de verdad o estoy exagerando o piensan que me he vuelto un poco más fanboy en esta crítica, pero es que es la verdad, chicos. Esta secuela sin duda ha dejado el listón bastante alto. Así que nada, chicos, me gustaría saber su opinión a la parte ahí en la caja de comentarios. Están totalmente invitados. Si a ustedes les gustó, a ustedes no les gustó, están todos invitados, siempre y cuando no discutamos así poniéndonos tóxicos e intentando obligar que cambie de opinión uno o de otro. Así que eso yo no lo respeto, solamente respeto que sean sinceros. Si te gustó, no te gustó, está bien. Así que nada, pueden visitar mis redes sociales, especialmente Twitter, que ahí estaré publicando algunas pequeñas noticias, ya sea de próximo video del canal, que es lo que voy a estar haciendo. Por ejemplo, en Twitter ya he estado publicando últimamente lo que he estado viendo últimamente del cine. Recientemente publiqué mis primeras impresiones y la primera nota que le puse a Thunderbolts, al igual que acá en YouTube, también por si acaso, por si no lo vieron en Twitter. Y bueno, también mi canal de Twitch que estará en la descripción. Y obviamente ahí abajito tienen el enlace de invitación al servidor de Discord, donde nuevamente, repito, es totalmente libre. Pueden hablar de lo que sea, siempre y cuando no nos salgamos de más allá de los límites. Donde también pueden ponerme pues propuestas de qué quieren que critique, de qué quieren que hable, de qué quieren que juego traiga al canal. Ustedes ahí me lo pueden pedir ahí en Discord. También aquí, en YouTube aquí también me lo pueden pedir. Así que si les ha gustado mucho esta crítica, dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos. Si les gusta mucho este tipo de contenido, si no quieren perderse nada, nadita, solamente tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video de este canal. Así que nada, chicos, en este hermosísimo canal Friki
en este hermosísimo canal Freaky Gamer para Freaky Gamer. Yo soy Isa14 Games y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nada, gente. Bye bye.